Bienvenido, bienvenido al canal de Pedro Rosillo. Os voy a poner un vídeo que es muy interesante de un soldado israelí. Sabéis que habla es castellano, no hace falta traducción. Ya sabéis que en Israel, pues el castellano es uno de los principales idiomas. Hay una comunidad muy fuerte hispanohablante, entre ellas por los sefarditas también, ¿no? Bueno, pues nos va a explicar algo muy importante para entender todo lo que está ocurriendo. Bien, es verdad que, bueno, ya lo he dicho yo, jamás estaba en un producto del Mossad, ¿no? Y todo eso. Pero hay que coger todas las partes, hay que saber el carácter de cada uno, ¿no? El carácter de los palestinos, de los israelíes. O sea, lo que cuenta este hebreo tiene razón. O sea, tiene mucha verdad en lo que cuenta. Quiere decir, quizás la verdad no esté todo de una parte, sino que hay matices. ¿Entendéis? Bueno, vamos a escucharlo porque es bastante interesante lo que dice. Entre Israel y los palestinos es un conflicto supuestamente territorial, pero en verdad este no es un conflicto territorial. En esencia, este es un conflicto de un índole distinto. Y les voy a explicar muy sencillo. Antes del 2005, Israel controlábamos la franja de Gaza. No solo eso, que durante todo ese tiempo, los palestinos o los árabes que vivían en la franja de Gaza, ellos pedían que Israel nos retiráramos a lo que se conocen como las líneas de 1967. ¿Qué pasó? Que en el 2005, así ocurrió, Israel nos retiramos de la franja de Gaza y le entregamos la franja de Gaza a los palestinos. Israel retiramos a nuestras familias, sacamos personas de sus casas, sacamos a los muertos de las tumbas, de los cementerios judíos, sacamos a los cadáveres que estaban enterrados, sacamos todo para entregárselos, se le dieron las llaves a los palestinos. ¿Para qué? En esa época, en el 2005, se creía que los palestinos por fin, ya que se cumplió lo que ellos tanto pedían, que Israel se retirara a las líneas de 1967, que son las guerras de los 6 días, que si nos retirábamos del territorio, ellos iban a crear un país, el Singapur de Medio Oriente, un Mónaco, un país que iba a tener éxito en Medio Oriente. ¿Y por qué? Porque Gaza era una zona en donde había una economía muy buena que alimentaba a Israel, exportaban afuera de Israel. ¿Qué ocurrió? Que los gazatíes, los árabes que estaban en Gaza, cuando entraron, que a propósito, empezaron a venir árabes de Egipto que entraron por el sur, por Rafah, empezaron a simplemente a tomar, empezaron a quemar las estructuras que Israel les dejó. Los, ¿cómo se dice? Sinagogas, empezaron a quemar todo, los invernaderos para cultivar, que Israel les dejó los invernaderos para que tengan una economía, los quemaron. Empezaron a, ¿y qué pasó? Que hicieron elecciones para definir quién iba a ser el gobierno en Gaza. ¿A quién eligieron? A Hamas, a una organización terrorista. Desde ese momento, hace 18 años, desde el 2005 hasta hoy, solo ha habido terror en Gaza. Ellos no crearon ningún país, han recibido miles de millones de dólares desde entonces. ¿Y dónde está ese dinero? En destrucción, en cohetes, en tratar de matar a nuestra gente. Y Israel hicimos lo que ellos pedían, que era retirarnos de la franja de Gaza. Y ellos no crearon un país, y ellos no crearon ese Singapur y todo ese cuento que trataron de vender en Occidente y en la ONU y en los medios. Dije, no, para que el conflicto se acabe, Israel se tiene que retirar del territorio y que creen un Estado palestino. Nada de eso pasó. No ocurrió. Tampoco ocurrió en el sur del Líbano cuando Israel se retiró. No, en ninguno de los casos ha ocurrido. Entonces, otro dato curioso. Israel conquistó Gaza en 1967, en la Guerra de los 6 días. Pero es que antes del 67 también habían grupos como la OLP, que es la Organización de Libre Palestina. Ellos también pedían por acabar Israel. Ellos no pedían por que Israel se retirara de Cisjordania, que se liberara el territorio. No, lo que ellos quieren y piden es la destrucción de Israel. El problema de ellos no son las fronteras del 67, que ellos tengan un país. El problema de ellos es el hecho de que los judíos tengamos un país. Y les voy a decir otro dato que también me sorprende, pero es que en Occidente no entiendo por qué no han entendido esto. Quizás es porque en Occidente ustedes no saben de Islam, no saben, no sé si ustedes, el que nos está viendo, puede que sí sepa, pero en general estoy hablando. Ni los políticos no saben de Islam, los medios de comunicación no saben cómo es la mente de un yihadista, no saben de estas cosas. Por eso es que cuando les dije que hay un factor que es más allá del territorial, más allá del político, es el factor religioso. Si uno no entiende
lo que pasa en la mente religiosa, o lo que dice digamos, conciencia teológica religiosa del Islam, ustedes no van a entender la razón del conflicto, porque este no es un conflicto por territorio, nuevamente. Este es un conflicto porque los judíos, nuevamente, tenemos un estatus. Les voy a dar brevemente una explicación de teología islámica. Los que no son musulmanes, judíos, cristianos, etcétera, y viven bajo el Islam, viven en países del Islam, nosotros estamos en una categoría llamada dhimmi. Dhimmi es como ciudadanos de segunda clase. Para el Islam, los judíos, y durante la historia que los judíos estuvimos en países del Islam, fuimos ciudadanos de segunda clase, dhimmi en árabe. Y los dhimmi estábamos obligados a pagar impuestos llamados jizya, y nos trataban como ciudadanos de segunda clase y súper mal, como a nuestros abuelos, a mis abuelos, etcétera, cuando dicen que no, los judíos vivían en paz con los árabes. Falso, los judíos vivían subordinados bajo el Islam, tenían que pagar la jizya, los humillaban, tenían que caminar donde estaban donde pasan los acueductos de las deposiciones humanas, cosas, humillaciones totales. Cuando los judíos pagaban la jizya, el ritual es que el judío tenía que arrastrarse donde el musulmán, darle el dinero, y el musulmán le pegaba una patada y recibía el dinero. Era un acto simbólico para demostrar que el musulmán está por encima del judío. Entonces, ese es un punto. Ahora que ustedes entienden que el problema de ellos es el hecho de que los judíos ya no somos dhimmi, nosotros ya no somos ese ciudadano de segunda clase, sino que al revés. Los judíos nos liberamos de ser dhimmi, liberamos nuestra tierra. Esto es nuestro. Esta es la tierra de los judíos. Esta no es la tierra de los árabes, son de la península arábiga, ¿sí? Ellos son los que vinieron a colonizar nuestra tierra, y los judíos, por fin, después de 2000 años, la descolonizamos. ¿Qué pasa? Que a pesar de que es nuestra tierra, los judíos fuimos tan ingenuos de ofrecerle paz a una religión que quiere nuestra destrucción. Por favor, busquen ustedes en internet. Carta Fundacional de Hamás. Es el documento corazón de Hamás. Carta Fundacional de Hamás. Búsquenlo y lean lo que dice, que los judíos somos los culpables de todas las guerras, que hay que acabar con los judíos del mundo. Literalmente dice que primero hay que empezar con acabar a los judíos de Israel y luego con los judíos del mundo. Lean. Eso es lo que dice Hamás. Es lo que dice la ideología, no solo de Hamás, de todos estos grupos. Hezbollah, Al-Qaeda, Boko Haram, Al-Shabaab, Nusra, todos estos grupos dicen eso. Entonces, cuando dicen, no, es que los palestinos solo quieren un país, Hamás no pide un país. En ningún lugar ustedes vean en la constitución de Hamás, en la carta fundacional, en ningún lado dicen que ellos quieren un país. Lo que dice es que ellos quieren expulsar a los judíos de esta tierra. Es lo que dice. Y también traen un hadith que dice que, este es en Bukhari, creo que está, un hadith que dice que creo que ya es suficiente. El vídeo completo lo tenéis en invierte.bi, el quien quiera revisarlo. La verdad es que muchas de las cosas que dice son ciertas, muchísimas. Entre otras cosas, pues, dice que se retiraron de Gaza, cosa que es verdad, que le dejaron una infraestructura extraordinaria, cosa que es verdad. En vez de aprovechar esa infraestructura, la destruyeron, cosa que es verdad. La destruyeron. O sea, no solo no supieron mantenerla, sino por el hecho de haber sido construida por los hebreos, pues la destruyeron todo y destruyeron toda la riqueza. Es que son mentes tercermundistas, ¿qué le vamos a hacer? Una mente tercermundista pues funciona de esa manera. No va a haber nunca paz con los árabes, nunca. Israel nunca va a tener paz con los árabes, pues porque él mismo lo ha explicado en su mente está la conquista. O sea, una tierra que ha sido musulmana siempre será musulmana. Igual que en España tenemos esa condena, mientras que exista el Islam siempre estaremos en conflicto con él. Siempre, eternamente. Porque España tiene que volver a ser musulmana, tiene que ser el al-Ándalus. Es su mentalidad. Entonces, ofrecerle la paz a un yihadista, como dice, pues, hombre, pues es como brindis al sol, ¿no? Como realizar brindis al sol. O sea, eso es nada, ¿no? En cuanto pueda, te apuñala, pero vamos, pero bien. Ellos decían que iban a construir un estado en Gaza como
Singapur o como Mónaco, ¿no? Porque tenían, claro, le habían dejado una infraestructura muy buena y que ellos iban a dedicar a enriquecer el territorio y esto es lo contrario. Todo lo contrario, lo único que se han dedicado es a empobrecerlo, a radicalizarse y a prepararse para la guerra con Israel. No han hecho otra cosa desde el año 2005 que los hebreos abandonaron Gaza. Pero es que siempre va a ser así. Lo mismo que España siempre vamos a tener la amenaza del Islam. Esa gente, su religión es así, su mentalidad es así, quiere decir, no son una religión de la paz, son una religión de conquista y España debe ser conquistada y vamos a tener siempre esa amenaza con Marruecos, siempre la vamos a tener. Pues como todos los países todos los países que comparten frontera con países musulmanes están en conflicto, todos, y eternamente. Grecia con Turquía, India con Pakistán, España con Marruecos, todos los países que no son musulmanes tienen conflictos y tienen frontera con países musulmanes. Todos. Y por desgracia, pues a nosotros no ha tocado la China, pero llevamos siglos de conflicto. 8 siglos aquí en la península, pero después lo hemos seguido teniendo en Marruecos, evidentemente. Esto es otra, quiero decir, desgraciadamente, yo lo dije desde el principio, esto es una guerra de exterminio. Desgraciadamente no pueden convivir. O sea, es que el Islam no puede convivir con cualquier otra, con ninguna cultura, con ninguna. El Islam es el Islam y como es palabra de Dios revelada, punto, ahí no hay nada que hablar. Entonces, o te conviertes o eres un infiel y ¡hala! Y te tratan como un infiel. Es que lo que ha dicho este hombre es tal cual. O sea, es así. Es su mentalidad. Y nada más. Muy interesante lo que ha dicho el soldado israelí, la verdad. Lo hemos entendido todos, ¿no? Además en castellano. Ahí tenéis número de cuenta, número de ISO, si queréis que estoy realizando una buena labor informativa. Ya sabéis que estoy desmonetizado precisamente por no ser un canal oficialista. Y también os digo otra cosa. Si Israel desaparece, inmediatamente vendrían por nosotros, a por los españoles. Si Israel desaparece, si el Islam consigue que Israel desaparezca, el siguiente, o sea, todas las miradas musulmanas de los países musulmanes se volverían contra nosotros, contra los españoles, porque esta fue tierra del Islam. No lo olvidéis, o sea que mientras que Israel exista, los españoles nos están haciendo un gran favor. Nos están haciendo un gran favor. Pero que no os preocupéis por nada, porque al final la verdad nos hace libre. Gracias y hasta la próxima.